Buenos días, son ya las 8:09 de la mañana. Hoy es viernes 6 de septiembre y es un placer acompañarlos junto a Fernando Carballo en una edición más de Ampliación de Noticias. Seguramente al final del programa vamos a hablar de fútbol. Todo el mundo está emocionado, ilusionado, todavía guarda las esperanzas de que la selección pueda repuntar la posición que tiene, que no es muy auspiciosa, pero ahí estaremos siempre para apoyar a nuestra selección. Abrimos, sin embargo, el programa con una entrevista muy importante porque nos acompaña aquí en la cabina de RPP la doctora Luz Pacheco. Ella ha sido elegida nueva presidenta del Tribunal Constitucional y es la segunda mujer en ocupar ese cargo desde que fuera elegida Marianela Ledesma, si no me equivoco. Marianela Ledesma. Felicitaciones en principio, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros. Fernando. Buenos días, Mávila. Buenos días a quienes nos siguen por radio, televisión y redes sociales. Antes de hablar sobre nuestros temas peruanos, quisiera referirme a algo que nos ha producido una gran conmoción. Mávila, ya hemos conversado en privado sobre eso, que es el asesinato de una maratonista ugandesa a su retorno al África. Ella fue a Kenia, que es el país del novio que había tenido, y fue quemada viva. Una maratonista que se había mostrado ante las cámaras del mundo haciendo este despliegue de energía que es correr 42 kilómetros en homenaje a una batalla como la maratón que tuvo lugar hace 2500 años. Estamos hablando de un símbolo para la juventud asesinada con fuego. Lamentablemente esas cosas suceden también en el Perú. Claro, acá hay una notoriedad particular por el rol deportivo de esta joven atleta ugandesa, pero hemos tenido también en la Plaza 2 de Mayo, nada menos, bajo la estatua de Francisco Bolognesi, a una joven peruana quemada viva. Felizmente que su feminicida ha sido detenido y ha sido extraditado. Ha sido difícil traerlo al Perú, pero está en juicio y ojalá que reciba la más grande sanción porque es un símbolo del maltrato a las mujeres y yo diría, si me lo permites, de la necesidad de tener un Ministerio de la Mujer sólido y comprometido con la igualdad de trato y con la lucha contra el acoso, contra la violencia y el feminicidio. Sin duda. 8:11 de la mañana. Doctora Pacheco, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Buenos días, Mávila. Gracias por la invitación. No, y al contrario, reiteradas nuestras felicitaciones por la elección. Es un cargo muy importante en este momento en el país y quisiéramos empezar preguntándole cuáles son los objetivos. ¿Cómo le gustaría a usted dejar un sello durante la gestión que tiene ahora a cargo frente al TC? Para mí son dos las metas importantes. La primera es lograr bajar la carga procesal que tenemos. El doctor Francisco Morales en su gestión ha dado un paso de gigante, diría yo, a lograr habilitar el edificio de San Isidro, que estaba muchos años abandonado. Todos los trabajadores tenemos ahora un ambiente grato, funcional, que nos permite desempeñar nuestras labores debidamente. De ahí tenemos que construir, a través, pienso yo, de mecanismos informáticos, sobre todo, un mejor seguimiento de las causas que tenemos en el tribunal, porque a veces como que se difuminan, siendo la carga tan alta, determinados asuntos que son de importancia nacional. Todos son importantes porque ahí se ponen en juego derechos fundamentales, ¿no? Y hay miles de casos que la ciudadanía a lo mejor no se entera, pero que para cada persona son importantísimas, ¿no? La libertad, puede ser derechos con respecto a una propiedad, pero que es fundamental para ella, en fin. Entonces, el primer punto sería eso, ¿no? Mejorar nuestro nivel de productividad, junto con la calidad, siempre la hemos pues, mantenido, pero queremos mejorar en el otro punto. Y lo otro es respecto al personal, porque hemos de tener también, así como tenemos las instalaciones debidas, el personal suficiente, adecuado. Vamos a analizar dónde hay personal que a lo mejor no es necesario, dónde falta gente y estar seguros que todos hacemos lo que debemos hacer justamente también para mejorar la productividad. Señora Pacheco, buenos días. Felicitaciones por su elección como presidenta del Tribunal Constitucional. ¿Qué balance hace usted de los años que ha pasado hasta el momento en ese tribunal? Puesto que sabemos que por la coyuntura que estamos viviendo hay una crispación entre las instituciones y al final muchas de ellas terminan volteándose hacia el Tribunal Constitucional para que resuelva el problema. Más que casos directos hemos tenido que hayan, digamos, tenido un gran impacto sobre la opinión pública, casos de conflicto de competencias entre el Poder Judicial y el Congreso, entre la Junta Nacional de Justicia y también el Congreso, etcétera.
¿Qué papel diría usted que está jugando el Tribunal Constitucional en estas circunstancias? Y reafirma usted su convicción de que está calificado para ponerse, algunos lo objetan, como usted sabe, por encima de intereses políticos, de grupos, de bandos, y dar garantías de juridicidad en un país que adolece, de hecho, de eso en muchas otras instancias? Es cierto, vivimos un momento muy difícil y queremos contribuir a la pacificación a través de la justicia. Creo que todos mis colegas queremos esto. Entonces, si bien es cierto, discrepamos en muchos puntos, pero me parece que justamente mi elección demuestra que es posible discrepar y a la vez que hay un tono de cordialidad, de trabajo en equipo, porque no se trata de que haya un pensamiento único en el tribunal. Entonces, habrán, como bien estos casos que estamos por resolver, y ustedes verán que le daremos la razón al Congreso cuando la tenga y no se la daremos cuando no la tenga. Cuando la señora Patricia Benavides planteó un competencial contra el Ministerio, contra la JNJ, en su calidad de fiscal suprema, diciendo que no la podía investigar la Junta Nacional al fiscal supremo, al fiscal de la Nación, perdón, ahí dijimos que no tenía razón ella, que era su competencia hacerlo de la Junta Nacional de Justicia. Otra cosa es si le vulneran derechos fundamentales. Lo mismo que le dijimos al Congreso. Ustedes pueden inhabilitar, acusar, lo que corresponda, pero tienen que respetar derechos fundamentales. Si no, como lo he dicho en otra oportunidad, estaríamos avalando un parlamento tipo nazi. Así es, eso es lo que ha dicho y que aparece en una entrevista que le hacen hoy, esta mañana, en el diario El Comercio, exactamente esa declaración. Exacto. Ahora, ¿siente usted, y hago esta pregunta asumiendo que vamos a la pausa, son las 8:15, ¿siente que la bicameralidad, el hecho de que próximamente podamos votar por un Senado, puede aliviar en algo la carga que hoy recibe el Tribunal Constitucional? Le hago la pregunta. Permítanos ir a la pausa y regresamos con la presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Luz Pacheco, que está con nosotros en cabina. Son las 8:21 de la mañana. Continuamos conversando con la nueva presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Luz Pacheco. Le habíamos dejado una pregunta pendiente con relación a esta sobrecarga que hay en el TC, que Fernando describía muy bien, debido a que hemos visto en los últimos tiempos, sobre todo, que se presenten demandas de competencia para que el TC sea el árbitro, que aclare qué le corresponde al Congreso, qué le corresponde al Poder Judicial, si una ley es inconstitucional o no. Ya hablaremos seguramente de una próxima ley que la doctora imagina sobre cuál vamos a preguntarle, pero yo le preguntaba si cree que el Senado, este cambio finalmente que se está proponiendo, realmente cumplirá con el objetivo de aliviar la carga que llega al TC y que en algún momento se ha dicho cumple las funciones de un Senado. Ojalá, más bien yo diría es una esperanza, así como tenemos la esperanza que gane el Perú esta noche, tengo la esperanza que eso sea para mejor para el país, en el sentido que habrá dos instituciones que van a justamente a poder enfrentar las diferencias que tengan y a lo mejor a ese nivel se puedan resolver los problemas, pero no hay carta mágica. Vamos a ver, ojalá. Por supuesto que no puede pronunciarse usted sobre temas que son susceptibles de llegar a su consideración como tribuna, de manera que no le voy a preguntar cosas que no me podrá contestar. Pero sí quizá darnos un marco general sobre dos casos que tienen relevancia pública mayor. El primero es el estatuto de la Fiscalía, porque hemos asistido muy lamentablemente en las últimas semanas a fricciones entre la policía y la Fiscalía, en particular el ministro del Interior ha declarado que la Fiscalía parece comportarse como si fuera una enemiga de la policía, exacerbando una fricción innecesariamente. Y finalmente hay una ley que ha sido aprobada, como usted sabe, hace 2 días, y hay quienes van a presentar un recurso de inconstitucionalidad porque el inciso 4, el artículo 159 de la Constitución afirma de una manera clarísima que la Fiscalía dirige la investigación penal desde el inicio. Entonces yo quisiera que nos diga no sobre el contencioso que pueda presentarse, que no ha sido presentado aún, sino sobre el tema mismo. Y junto a eso hay otro tema que tiene igual relevancia, que es un amparo que había sido presentado en favor de la presidenta de la República, Dina Boluarte, respecto a una investigación en curso a ella. Este amparo había sido presentado por un abogado sin la autorización de la presidenta. Yo creo que no se conoce mucho la identidad de este abogado, quizá usted, pero finalmente al darse cuenta que el procedimiento había sido acogido por ustedes y que está en marcha, hay 2 constitucionalistas que han entrado
para respaldar de alguna manera ese amparo o presentar uno propio, uno de los cuales es nada menos que un predecesor suyo como presidente, que es el doctor Blume, y junto a él el constitucionalista Domingo García Belaunte. Quisiera que nos diga una palabra no sobre el tema en sí, sino sobre el marco en que se van a tomar decisiones sobre estos dos temas. Creo que se lo ha explicado muy bien respecto a la ley es sobre la potestad que tiene el Ministerio Público frente a la Fiscalía en las investigaciones. Como lo ha dicho también, creo, el presidente del Congreso, que él tiene su duda sobre la constitucionalidad. Es decir, sí hay personas que están cuestionando si realmente esto es compatible con lo que dice la Constitución. Entonces habrá que definir qué es exactamente lo que dice esa ley, porque ayer escuchaba a una persona del Congreso que decía que no, aquí no se están trocando competencias, sino que está colaborando. Entonces vamos a ver qué dice la ley, porque es clara la Constitución, entonces lo que tenemos que ver si realmente esa ley vulnera o no vulnera las competencias. Hay dos artículos que se citan en esta discusión. Si la policía o el Congreso, la Fiscalía tiene que dirigir la investigación. Se dice que hay uno que, en efecto, se cita, que es el Ministerio Público el que lidera, conduce la investigación. ¿Usted pondría por encima ese criterio que una ley que pueda arrogarle otro tipo de facultades a la policía para participar? Tendremos que ver si la norma es complementaria o no es complementaria. Si es porque ha sido el argumento. Por eso digo, tenemos que ver, porque hasta que no lea exactamente las palabras, no es que quiere ir por la tangente, pero en derecho una palabra o un adverbio te puede cambiar todo el sentido de la oración. Yo preferiría ahí sí esperar, porque considero que muy probablemente va a llegar al tribunal, porque hay muchas dudas. Sobre Alberto Fujimori, usted decía también en esta entrevista que yo citaba que una cosa es otorgarle un indulto a una persona que ha cometido un delito, pero que esto no borra su conducta. No hemos limpiado, dice el título del TC, el nombre de la persona, Alberto Fujimori. Hoy por hoy incluso se le menciona como posible candidato a la presidencia. ¿Correspondería que fuera candidato? Yo lo que tengo entendido es que está en la clínica también, ¿no? O sea que hay cosas que son desconcertantes. Los datos que tengo es que el señor no pagó la reparación civil, lo que establece la ley que para estar rehabilitado tienes que pagar la reparación civil. ¿Pasaría por eso nada más, al margen de las sentencias, digamos, que ha recibido el señor Alberto Fujimori? Bueno, si es que llegara, no sé si llegará al tribunal, eso lo tiene que ver la Junta Nacional de Justicia. ¿No? Perdón, el electoral. ¿no? El Jurado Nacional. El Jurado Nacional de Elecciones, perdón. Han habido discrepancias de cómo interpretar la decisión que han tomado ustedes para hacer efectivo el indulto que había sido concedido en la época de Pedro Pablo Kuczynski. Porque hay quienes sostienen que el indulto borra la condena y que en consecuencia no debe ser considerado como un condenado y en consecuencia puede ser candidato. ¿Esa es su interpretación del indulto? Mire, yo he escuchado a algunos magistrados que piensan de esa manera similar, he escuchado a gente que sabe mucho también diciendo que esa teoría, ¿no? Pero bueno, son teorías. Hasta que no haya una cosa concreta que tengamos que definir, yo prefiero no adelantar opinión para que después no tenga un problema. Y sobre el amparo presentado en favor de la presidenta Dina Boluarte, es por el caso de los relojes Rolex, ¿no? ¿Qué nos puede decir sobre el procedimiento en curso y sobre la participación de dos abogados que no son los que presentaron el amparo inicialmente, ¿no? Sí, eso ya fue superado, ese posible desistimiento, o sea, ha sido convalidada la demanda que presentó la presidenta y probablemente lo que vaya a haber es una audiencia pública. Eso es lo que correspondería para escuchar cuáles son los argumentos que dan y sobre esa base ya poder decidir. ¿Hay fecha para eso? Esperemos que sea en este mes de septiembre, es la meta. En general, ¿no? Escuchamos a representantes del gobierno defender lo que ellos llaman la majestad de la presidencia de la República y que la presidenta no puede estar perdiendo tiempo asistiendo a la Fiscalía, que la Constitución es clara y que solamente se le puede investigar al final del mandato. Sin embargo, tenemos antecedentes como el del señor Pedro Castillo, incluso antes que Pedro Castillo también, porque se dan casos de corrupción que merecen plantear o hablar incluso de sanciones o investigaciones, por lo menos a presidentes de la República. ¿Cuál es su punto de vista sobre eso? ¿Qué es lo que usted cree debe ocurrir? A ver, es muy cierto que hay un pasado, en el sentido que ha sido investigado un presidente, pero también hay una afirmación en derecho. El error no implica derecho. Entonces, lo que tenemos que ver es qué límites, cómo se ha hecho esa investigación y si realmente invade o no ese respeto que establece o ese manto de inmunidad que establece la Constitución. Pero yo creo que
mejor tampoco adelanto opinión, aunque ganas no me falten. ¿Y cuál es finalmente el rol que cree usted que juega el tribunal? Porque ya lo dijo Mávila Huertas, están jugando un rol como de cámara alta, a falta de Senado. Un montón de leyes han sido revisadas por ustedes, ¿no? No solamente son casos como los que tradicionalmente ustedes recibían, sino directamente leyes impugnadas por su falta de constitucionalidad. Sí, curiosamente, además, varias veces cuestionadas por los mismos congresistas, ¿no? Eso tendría que arreglarse de verdad a nivel de un Senado si votamos bien. Eso yo creo que para mí el primer mensaje, que la próxima vez que votemos averigüemos bien quién es cada persona, que no nos engañen con una apariencia que después resulta que es todo lo contrario de lo que decía el papel, ¿no? Porque si ahorita estamos tan desilusionados con lo que viene pasando en la vida política, es que hay muchos personajes públicos que no merecen estar donde están porque no están cumpliendo el rol que se les asignó. Sin embargo, fueron elegidos. Exactamente. Fueron elegidos. ¿Se ha pronunciado a favor de la reelección? ¿Congresal? Sí. Bueno, yo personalmente no he dicho nada de la constitucionalidad, pero sí, yo creo, pero vaya uno a saber. Creo que sí puede ser una buena medida. ¿Por qué? Porque yo no recuerdo antes, cuando había reelección, que hubieran esos escándalos de mochasueldos, como se les llama, ¿no? No. Primera vez que escuchamos tanto congresista que hace estas cosas con los sueldos. En general, ¿siente que hay un deterioro de la calidad de los representantes que llegan al Congreso o incluso de los funcionarios que se eligen, digamos, para cargos en el Poder Ejecutivo? Lo que vemos es, por ejemplo, que el tema de la meritocracia se ha visto castigado, ¿no? O de pronto hay funcionarios que no son elegidos por la trayectoria que tengan, sino porque hay una cuota de poder que compensar para mantener, digamos, una cierta estabilidad en el gobierno. ¿Cómo analiza esa situación en el país en general? Que tenemos que recuperar la meritocracia, que tenemos que lograr que las personas piensen que si están en un puesto público no es para servirse ellos, sino realmente para servir al país haciendo un buen trabajo, ¿no? Que no haya clientismo político, es otra necesidad. Y sí se vino abajo, lo hemos visto todos en la época anterior a este periodo que estamos viviendo, cómo se pusieron a la cabeza de ministerios a personas que no tenían ninguna preparación para hacerlo. Y eso nos ha hecho perder a todos la confianza en ellos. Hay gente que ahora también es muy buena, se salva de esas críticas, pero realmente las malas noticias o los malos personajes dan una sombra a todo el conjunto en muchas ocasiones. Hay un tema que sin duda llegará quizá, pero en todo caso lo que queremos es que nos diga cuál es el marco constitucional para abordarlo, que es el de los movimientos regionales. ¿Qué dice la Constitución y qué derechos reconoce a los movimientos regionales para participar políticamente? Simplemente yo le pregunto, ¿qué dice la Constitución para hacernos nuestra idea de lo que sea constitucional que se decida respecto de esto, ¿no? Bueno, ese es un asunto que a lo mejor también nos llega, porque hay mucha disconformidad sobre lo que se está manifestando. Yo no lo he estudiado a fondo y cuando no he estudiado a fondo un tema yo prefiero no opinar. Entonces, si me disculpan, de ahí no les podría decir muchas cosas en concreto. Bueno, esperaremos a ver si llega a ese tema, porque es un debate intenso, sí, puesto que hay muchísimos movimientos regionales. En el Perú, la mayor parte de las regiones están gobernadas por movimientos regionales, ¿no? Eso también es cierto, y sí, porque a veces la gente confía más en el que tiene cerca que estos partidos que son oficiales. Quisiera aprovechar para comentar o recordar que el tribunal no solamente ve estos casos que suenan tanto en los medios de comunicación, sino muchos otros que tienen una gran relevancia para el país y en el que, gracias a Dios, he podido intervenir, como son el reconocimiento de las remuneraciones a una madre que ha sido embarazada, que ha sido despedida sin justa causa o sin falta grave, o lo que hemos también reconocido del derecho a la igualdad en la pensión de varón y mujer, el que no puede la ONP suspender una pensión si es que no, porque no tiene esa facultad para hacerlo, lo de Oreguardia, que un fiscal no puede ser a la vez acusador y víctima, en fin, creo que el tribunal trabaja en muchos casos sociales y no se puede juzgar por uno o dos fallos todo el actuar del tribunal, como hay gente que sí lo hace, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Felicitaciones otra vez por su elección a la presidencia del Tribunal Constitucional y prepárese porque me parece que de aquí hasta el 12 de abril, que cierra el plazo para modificaciones legales que tengan que ver con las elecciones, le llegarán muchas causas. Y después también. Muchas gracias, señora Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional. Muchas gracias.
Y éxitos en la gestión. Muchas Gracias por estar con nosotros esta mañana. 8:34, vamos a los titulares de la media hora y regresamos en Ampliación de Noticias aquí en RPP, la voz de todo el Perú.